Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, carrera de Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Docente, economista Rodolfo Cano Mure. Integrantes del grupo: Delgado Cárdenas Ana, Franco Miranda Yandri, Hiler Cufó Emily, Reyes Aragüindi Karen, Vera Velázquez Melanie. Curso sexto A, materia Finanzas Internacionales, tema Project Finance. Project Finance. El Project Finance o financiación de proyectos lo vamos a definir como un mecanismo o modelo de financiación a largo plazo enfocado a un proyecto específico, el cual es de una inversión muy elevada. Este mecanismo está basado en que los recursos, flujos de caja, que el propio proyecto genera en el futuro están como única garantía de reembolso de la financiación concedida. Su origen. Resulta curioso saber que la financiación de proyectos sin recurrir a garantías externas ha sido una forma habitual de proceder hasta el siglo XVII en determinados ámbitos. Se puede considerar que uno de los primeros antecedentes del Project Finance es lo que en derecho romano se recoge como pecunia trayecticia o náutica, y el interés como pago al mismo, el finius nauticula. Para facilitar el comercio marítimo, el derecho romano contemplaba el préstamo otorgado por una persona al armador de un barco. Este préstamo solo sería devuelto cuando la nave terminase el viaje junto con una suma extra que era el interés del préstamo. En caso de pérdida de la nave, el armador no se hacía cargo de dicha deuda, por tanto el riesgo lo corría por entero el prestatario. Como contrapartida, el interés era alto, por supuesto. Era común que el prestamista enviase junto al barco a un esclavo para garantizar el intercambio, figura que puede entenderse como un antecedente del fideicomiso. Otro antecedente se dio en el año 1299, cuando la corona británica negoció con el banco italiano Frescobaldi un préstamo para la explotación de las minas de plata de Devon. La corona no dio garantía alguna al banco, y el pago por el servicio consistió en toda la plata que pudiera extraer la mina durante el primer año, estando la operación de la misma a cargo del banco italiano durante ese primer año. Esquemas similares se produjeron durante el siglo XIX para la financiación del ferrocarril o con los viajes a las colonias o de exploración para descubrir nuevas rutas comerciales. Pero en sí, la moderna concepción del Project Finance aparece en los años 70, asociado con la realización de proyectos petrolíferos y de gas por el Reino Unido. El primer gran proyecto financiado según este método fue realizado por BP en el Mar del Norte. BP es una empresa petrolera, mediante un préstamo de 1.000 millones de libras esterlinas. En poco tiempo se realizaron otros préstamos similares en la misma zona. La diferencia sustancial existente entre estos préstamos y otros similares realizados en Estados Unidos para la explotación del petróleo fue que en los nuevos préstamos para el Mar del Norte los banqueros estaban mucho más expuestos al riesgo sin tener más garantía que la del éxito del proyecto. Ahora, descripción del Project Finance. Para poder entender en sí lo que constituye el Project Finance se lo va a ejemplificar. Este modelo de financiación funciona de esta manera. Por ejemplo, yo tengo una compañía petroquímica y quiero hacer una inversión en una refinería. Al colocar la inversión y el financiamiento de esta refinería en mi empresa, puede ocurrir un desbalance y no ser tan sólida dicha empresa si necesito el 90% de la financiación para la refinería. Entonces, lo que realizo es sacar esta inversión y el financiamiento fuera de mi balance y realizar este proyecto con una sociedad aparte. De esta manera, el proyecto de la refinería ya no afectaría los ratios de mi operativa diaria y es como una participación que tengo de una sociedad fuera. Esta compañía o sociedad se la va a denominar sociedad vehículo del proyecto. Características fundamentales del Project Finance. El Project Finance en una empresa es parte de la financiación externa y esta financiación externa es una financiación ajena, la cual es una nueva fórmula. En palabras más concretas, el Project Finance es una financiación externa considerada como una nueva fórmula. Como característica también tenemos que para que exista una financiación de proyecto tiene que existir un proyecto, valga la redundancia, y el mismo tiene que generar flujos de caja en un futuro, los cuales son los únicos que se utilizarán para el pago de la deuda o financiación que nos han otorgado.
Es decir, los flujos de caja tienen que ser predecibles. Los tengo que estimar, ya que si no se hace esto, ningún banco daría la financiación que se necesita. Como siguiente característica tenemos que este modelo de financiación puede ser con recursos o sin recursos. Bueno, vamos a ejemplificar cada uno de ellos para su mayor comprensión. Cuando es sin recursos nos referimos a que, por ejemplo, una vez que hemos conseguido que algunos bancos financien nuestro proyecto, debido a que es muy costoso y por eso han sido varias entidades financieras que lo están otorgando la financiación, bueno, posteriormente no se paga la deuda porque el proyecto no ha dado los resultados esperados o por otras razones. Ok, con esto los bancos no pueden ir en contra de los bienes que poseen los accionistas, es decir, no pueden ir contra la sociedad que está como representante del proyecto. En otras palabras, el accionista no tiene que responder en caso de impago de la deuda del proyecto porque el cash flow o el flujo de caja son los que condicionan el pago de la deuda. Generalmente igual este tipo de situaciones no se ven porque los proyectos suelen ser muy bien estimados, ¿no? Bueno, en el caso de con recurso, el cual suele ser limitado, es aquel en el que en algunas situaciones el accionista podría responder hasta un importe determinado. Además, el accionista debe apoyar para cubrir sobrecostos en el proyecto. Bueno, el accionista es el que se lo conoce como sponsor, el patrocinador, que ya se lo mencionó. Tipos de aplicación del Project Finance. Generalmente se lo aplica para proyectos de infraestructura, que conlleva proyectos energéticos, en especial los proyectos sobre energías renovables con una importancia creciente. También proyectos de creación de nuevas autopistas, aeropuertos y puertos pesqueros, grandes obras civiles como hospitales, puentes, universidades, etc. De agua y saneamiento, telecomunicaciones y bueno, también se lo aplica en el sector inmobiliario. Cabe resaltar que con el Project Finance se puede obtener una financiación de hasta el 90% y con mayores plazos de financiación. El proceso operativo del Project Finance. El riesgo es un factor crucial, ya que es responsable de los cambios inesperados en la capacidad del proyecto para pagar los gastos operativos, la deuda y los dividendos de los accionistas. Este es un proceso que se basa en la identificación y en el análisis de los riesgos. Es por eso que tenemos como primer punto identificación de riesgos. Estos tienen como fin determinar el impacto que tienen o pueden tener los flujos de efectivo del proyecto. Entre los riesgos de un Project Finance pueden asociarse las diferentes fases de su ciclo de vida, como tenemos los riesgos asociados a la fase de construcción. Esta fase se caracteriza porque es el inicio de las operaciones. Esta incluye construcción de las instalaciones del proyecto. Estos riesgos deben ser evaluados cuidadosamente ya que surgen en el comienzo del proyecto y por tanto antes de que se generen flujos de caja positivos. Los principales riesgos se caracterizan porque son en la planificación de la actividad, a aspectos tecnológicos y a la construcción. Los riesgos asociados en la fase operativa. Estos incluyen el abastecimiento de los inputs necesarios para llevar a cabo el proyecto, como son los riesgos operacionales, que relacionados generalmente con el rendimiento de las instalaciones en comparación en los estándares del proyecto, y los riesgos de mercado relacionados con la venta de productos y servicios. Estos riesgos son importantes porque esta es su fase de construcción, ya que su presencia puede causar una reducción de los flujos de efectivo generados por el proyecto durante su vida económica. Los riesgos comunes de ambas fases. Estos riesgos se pueden surgir durante la vida del proyecto, si bien pueden afectar al mismo con diferente intensidad dependiendo de la fase en que se manifiesten. Muchos riesgos comunes a ambas fases se refieren a variación de variables macroeconómicas y financieras como tasas de interés,
tipos de cambio y tasa de inflación. La gestión de riesgos. La mayor parte del tiempo asignado para el diseño del proyecto suele dedicarse a analizar todos los posibles riesgos que pueden enfrentarse el proyecto. Este trata de analizar las soluciones que se puedan utilizar para limitar el impacto de cada riesgo o para eliminarlo. Hay diversas estrategias que permiten mitigar el impacto de los diferentes riesgos. Como tenemos retener el riesgo en la propia empresa. Este dice que se considera que la asignación de riesgos a terceros es una alternativa demasiado costosa en comparación con los efectos que pueden causar dichos riesgos. En este caso, la empresa por lo general trata de aplicar procedimientos internos para el control y la prevención de los riesgos. Transferir el riesgo a uno de los participantes del proyecto. Esta es una estrategia que es la piedra angular del diseño de un Project Finance y suele implementarse a través de la labor que realizan los asesores jurídicos de los patrocinadores prestamistas. Se trata de utilizar los principales contratos del Project Finance que se asignan derechos y obligaciones y sus contrapartes como un instrumento eficaz a la gestión de riesgos. Y como último tenemos que se puede transferir el riesgo a profesionales en la gestión de riesgos, que estos son algunos riesgos que están remotos o son difíciles de abordar, que cualquiera de las entidades que participan en el Project Finance no pueden correr con ellos, como las compañías de seguros que están en la posición para cubrir riesgos a cambio del pago de una prima seguro. Las aseguradoras pueden cubrir estos riesgos pues gestionan grandes carteras donde la probabilidad de aparición conjunta de todos los riesgos en la misma cartera y al mismo tiempo es muy baja. Actores del Project Finance. Están los siguientes actores: los sponsors, los acreedores, el Estado, fiduciario, el SPE. Los sponsors son los socios que crean el SPE, que es como una empresa, una entidad que se encarga de suscribir el contrato entre la empresa que gana el concurso para el proyecto y el Estado. Aquí participan los acreedores que desembolsan el dinero, son las entidades financieras. Y luego interviene el Estado como la contraparte con el cual se suscribe el contrato de la empresa ganadora del proyecto. Luego está el fiduciario, que es el tercero que se encarga de verificar que los ingresos del proyecto estén destinados a pagarle a los acreedores y al mantenimiento del proyecto en sí. Podemos nombrar a bancos internacionales que están involucrados en el Project Finance. Estos bancos son bancos de desarrollo, como por ejemplo el BBVA, el International Finance Corporation, el European Bank for Reconstruction and Development o el Inter-American Development Bank. Bueno, vamos a hablar sobre el BBVA. Esta institución se encarga de la actividad de lo que es el Project Finance, es un banco español reconocido por agencias internacionales como Latin Finance, que ha recibido premios por su participación en financiación del Aeropuerto de México, la línea de transmisión Interchile, entre otros. Y luego está el International Finance Corporation, que es la corporación financiera internacional, entidad del Grupo Banco Mundial y es la principal institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo. Requisitos básicos para el uso del Project Finance. Los requisitos y parámetros básicos que debe reunir un proyecto para que sea viable mediante el Project Finance son los siguientes. 1. El proyecto debe ser perfectamente identificable y distinto de otros proyectos y actividades desarrollados por los promotores. 2.
El Project Finance debe ser financiado solamente por los flujos futuros de caja provenientes del proyecto y sin el aval de garantía de los promotores. Por lo tanto, será viable cuando los flujos futuros de sus ingresos sean suficientes para hacer el proyecto muy rentable. 3. Las entidades participantes deben tener suficiente disponibilidad de apoyo financiero que garantice la realización oportuna del proyecto, la cobertura de los costos totales y del proyecto, la satisfacción de las garantías estipuladas en la estructura del proyecto. 4. Se debe disponer de una fuente segura de ingresos del proyecto que permita, primero, cubrir los costos operativos, cubrir el servicio de la deuda asumida y, por último, ofrecer un retorno razonable al promotor del proyecto. Tenemos la última y nos dice la 5 que el Project Finance debe ser utilizado en proyectos a largo plazo que requieran el uso intensivo de capital. Este plazo puede iniciar de 20 a 40 años. Estos proyectos necesitan de un intensivo capital para su financiamiento. Uso y estructura del Project Finance. Tengamos en cuenta que el Project Finance tiene una estructura un poco compleja. El Project Finance cuenta con asesores, deuda, gobierno, compradores, proveedores, operador, contratista y promotores, que sería el capital de riesgo. Entre el 75 y el 90% de los recursos de un Project Finance son aportados por terceros. Ante estos significativos montos se deberá considerar un diseño complejo de la operación que aplique ingeniería financiera y jurídica. Asimismo, es indispensable acompañarse de especialistas en distintos sectores, estos sean en bancos de inversiones especializados en Project Finance, en estudios de abogados, asesores técnicos y de seguros, entre otros. Por lo general, el Project Finance internacional mueve anualmente cifras superiores a los $200.000 millones. ¿Por qué se utiliza el Project Finance para financiar un proyecto? Un patrocinador puede optar por financiar un nuevo proyecto con dos alternativas. La primera es financiar un proyecto on balance sheet. Esta alternativa implica que los patrocinadores usan todos los activos y los flujos de efectivos de la empresa existente para garantizar los fondos proporcionados por los prestamistas. Si el proyecto no tiene éxito, todos los activos y los flujos de efectivos del patrocinador servirán como fuente a los acreedores. Y la segunda forma es financiar un proyecto off balance sheet. El proyecto de desarrollo por una nueva entidad y es financiado a través de un Project Finance. Si el proyecto no tiene éxito, los acreedores no tienen derechos sobre los activos del patrocinador. El Project Finance permite la asignación de riesgos entre los participantes de la transacción. La financiación se llevará a cabo por la empresa de forma tradicional y suelen requerir la prestación de garantías, muchas veces a través de los propios activos de los patrocinadores. Caso práctico: mecanismos contractuales. La primera forma de distribuir el riesgo sería por parte del promotor del proyecto. Este sería quien soporta el riesgo de la ejecución y la explotación y el mantenimiento de la obra. Además, esto se logra mediante un contrato de gestión de las instalaciones que incluye garantías. Los prestamistas. Estos de aquí exigirán a la sociedad del proyecto las garantías habituales, incluyendo la devolución de los préstamos. Por lo general, los prestamistas desearán garantizar especialmente que el dinero pueda emplearse para el servicio de la deuda y no se destine a remunerar a los accionistas. El contratista principal es naturalmente el más capacitado para garantizar que la construcción se termine dentro del plazo y del presupuesto que se considere celebrar. Normalmente un contrato en que se especifica un precio fijo con penalizaciones y retrasos se exigirá una fianza de ejecución del proyecto. Y el proveedor principal: se celebrará un contrato para garantizar que éste 1. No abuse de su posible poder monopolístico y 2.
preste sus servicios eficientemente. Para concluir, les presentaré dos significados de Project Finance. El primero es de Gómez y Jurado. Según ellos, la financiación de un proyecto sin recursos o con recursos limitados al promotor, cuya amortización de capital y el pago de intereses se realiza con el flujo de caja. Y el segundo es de Molina. Según él argumenta que no hay una definición aceptada sobre el Project Finance, pero a su juicio es un sistema de financiamiento que permite que un determinado proyecto de inversión, dadas sus posibilidades, que genere flujos de cajas razonables, prescindibles y sostenibles, junto a la calidad de sus propios activos, sea financiado individualmente, utilizando específicamente los fondos obtenidos por el proyecto, sin recursos, pleno del promotor y empleando el mayor apalancamiento posible.